Bueno, decíamos de que en los átomos y en las moléculas también vamos a tener lo que son iones y es importante conocerlos. Los iones van a ser cargas positivas o cargas negativas, o sea, van a ser partículas que están cargadas, ya sean estas que sean positivas o que sean negativas. Aquí tenemos un experimento de Michael Faraday. Él puso, ¿verdad? Una sustancia, puede ser agua con sal o puede ser agua, y puso dos electrodos. Estos dos electrodos pudieron haber sido de cobre, de plomo o incluso hasta de hierro o de zinc. Y él comenzó a observar de que el agua le permitía encender el foquito. Ya el foquito encendía, pero como todo físico curioso, se dio cuenta de que habían movimientos de partículas en la sustancia. Entonces lo llevó a un fenómeno mayor de estudio y determinó de que las cargas, fíjate bien, que estaban en el lado negativo, se iban al lado positivo y las cargas positivas se iban para el lado negativo. Aquí lo podemos ver, mira. El electrodo positivo recibió el nombre de ánodo. El poste positivo se llama ánodo. Y el poste negativo se llama cátodo. Entonces, cuando hacen el cruce, cuando se hace el cruce, ¿sí? Ya de las cargas, por ejemplo, estas cargas que están positivas, son las que se vinieron, esa negativa se fue para, perdón, esta positiva, esta negativa se fue para el lado positivo, ¿verdad? Y esta se fue para el lado negativo. Y ahí vamos a tener lo que son los cationes y los aniones. Dice, el electrodo positivo recibió el nombre de ánodo, hacia él viajarán los iones negativos. O sea, este, por ejemplo, que está acá, puedo utilizar otro color. Este que está acá se va a ir para el lado positivo. A eso le Profe, vamos a llamar anión. Hola. o sea que los iones trabajan cruzados. Trabajan cruzados, ¿sí? Y esta carga positiva se va a llamar cation. Ok. Muy bien, entonces esos son los iones. Vamos a tener aniones y vamos a tener cationes. Repito, los aniones son cargas negativas que se van al polo positivo llamado ánodo. Y los cationes son cargas negativas que se van, cargas positivas que se van al poste negativo llamado cátodo. Ok, y eso es un ion. Ahora, ¿por qué es importante conocer lo que es un ion? Porque como más adelante vamos a ver la formación de moléculas, va a ser necesario que entendamos, ¿verdad?, con qué fuerza se puede unir, por ejemplo, ¿verdad?, lo que decíamos, el sodio con el cloro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace a través, fíjate bien, de la carga, ¿sí?, de partículas. Entonces, ahorita solamente estamos con las partes de un átomo. Y luego pasaríamos a ver lo que son las moléculas. Bueno, hoy vamos al cálculo de número de masa atómica, UMA. Entonces, la unidad de masa atómica o número de masa atómica es una unidad tan pequeña que se usa para expresar las masas en los átomos o moléculas, protones, iones o electrones. Este número, fíjense bien, se expresa, la unidad de medida es UMA, ¿sí?
y nos lo podemos representar con gramos. Aquí lo tenemos en equivalencia. Por ejemplo, una UMA va a ser igual a 1.660 por 10 a la menos 24 gramos. Esta es la equivalencia. Si nosotros, por ejemplo, queremos convertir tantos gramos a UMA, pues podemos aplicar esta equivalencia. Digamos 1 gramo de agua. Si yo quiero saber cuántas UMAs tiene 1 gramo de agua, puedo hacer la equivalencia. ¿Sí? Ok, pero no es solamente, en una UMA hay 1.660 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Verdad? En química es muy importante que nosotros entendamos la naturaleza de las sustancias. No es como en física, ¿sí? Porque la química es como más particular, ¿sí? Es más pequeña, se trabaja con números más pequeñitos, porque por el simple hecho de que nosotros no podemos ver, por ejemplo, no hay una báscula que mida el peso atómico de un átomo. No, ¿verdad? Esto se ha calculado a través de abstracciones, fórmulas abstractas. Bueno, nos preguntan que determinemos la masa molecular gramo del ácido sulfúrico. Vale, pero antes de esto, pues vamos a hacer algo básico, que voy a suponer que no lo saben, ¿verdad? Voy a suponer que no lo saben, y si lo saben, pues que bueno. Vamos a ver ahorita aquí en este espacio la organización. Organización de la materia. Ok, aquí le vamos a poner organización de la materia. Vale. Fíjense bien, la materia existente que nosotros conocemos, que nosotros vemos, que podemos apreciar, y la que no vemos se organiza de tal forma así. Primero, partículas subatómicas. Segundo, átomo. Tercero, moléculas. Ok. Cuarto, biomoléculas. Ok, hasta aquí vamos a hablar de química inorgánica. ¿Quién me dice qué significará inorgánico? A ver. ¿Qué significará inorgánico? ¿Qué significará inorgánico? Lo que no es natural. Lo que no es natural, lo que no tiene vida, exactamente. ¿Verdad? Excelente, quien contestó por ahí. Lo que no es natural, perfecto. Sí, lo que no tiene vida. Y lo que tiene vida, comenzaría desde ahí. La célula. Fíjate bien, las células van a formar tejido. Los tejidos van a formar órganos. Los órganos van a formar sistemas. Los sistemas van a formar un individuo o un ser vivo. Los individuos van a formar familias porque se deben de reproducir. Las familias van a reproducir poblaciones. Las poblaciones van a reproducir o van a generar ecosistemas. Y los ecosistemas se van a interactuar con el medio inorgánico, en los biomas. Biomas le vamos a poner acá. Ok. ¿Ves como una transición
¿verdad? Que de la química pasamos a la biología, pero esa es una de las importancias de saber las bases de la química, porque en este punto el individuo o el ser debe ser capaz de dar respuesta a ciertas situaciones, como por ejemplo la pandemia. ¿Sí? Muchos académicos se han preguntado cómo es posible, ¿verdad?, que un jugador de fútbol gane millones de dólares y un científico, ¿verdad?, no gana eso, ¿verdad? Sí, ni por cerca eso. Y, o sea, es porque el individuo como tal, ¿verdad?, no valora, ¿sí?, o no conoce o desconoce o no le toma importancia, ¿verdad?, a que todo el conocimiento es una cadena, es una cadenita, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿por qué necesitamos más científicos? Porque cuando vuelva a pasar otra enfermedad como esta, ¿sí?, tengamos la capacidad de poder encontrar soluciones inmediatas. Los científicos están trabajando, por supuesto, pero, ¿verdad?, eso tarda. Ok, entonces borramos eso, ¿verdad?, que esto es algo que tendríamos que tener todos, supongamos que no lo conocíamos, y si ya lo sabíamos, pues qué bueno. También lo del átomo, esto está en el programa de séptimo, ¿ok? Pero vamos a hacerlo como que un repasito. Por eso nos estamos tardando mucho, porque estamos tratando de volver a acordarnos de algunos conceptitos. Ok, vamos a calcular la UMA del ácido sulfúrico. Vaya, pregunto, ¿esto es un átomo o es una molécula? Átomo. No. ¿Vieron la cadenita que dibujamos? Molécula. Es una molécula. Las moléculas van a estar compuestas de más de un átomo, ¿sí? O más de una sustancia, ¿sí? Un ejemplo. Nosotros utilizamos esto para respirar, el O2. Fíjense bien. Esto no es una molécula, esto no es un átomo, es una molécula, porque tiene más de un átomo. Lo único que es una molécula del mismo átomo. Vamos a ver este. H2O. ¿Es un átomo o una molécula? Molécula. Molécula, muy bien, porque tiene dos sustancias y aparte de eso el hidrógeno tiene dos átomos. Vamos a ver esto. ¿Eso es un átomo o una molécula? Átomo. Es un átomo, correcto. Vamos a ver este. Carbono. ¿Es un átomo o una molécula? Átomo. Átomo. Vamos a ver este. Dióxido de carbono. ¿Átomo o molécula? Molécula. Molécula. Molécula, muy bien. Molécula. Vamos a ver este. El helio. ¿Átomo o molécula? Átomo. Átomo. Átomo, muy bien. Átomo. Vamos a ver, por ejemplo, el flúor. Átomo. Átomo. Y si le agrego dos abajo, Molécula. muy bien. Este numerito 2 se llama subíndice. Más adelante vamos a ver en la próxima clase, porque como les digo, hoy vamos a estar ahí un buen ratito, por los problemas técnicos que he tenido y el retraso que he tenido de las clases. Vamos a ver las partes de una reacción química, de una ecuación. Ok, hasta ahorita no hemos entrado en ecuaciones, ni fórmulas, ni nada, solo generalidades, ¿sí?, que necesitamos para comprender una reacción química. Ok, pues ahorita nos están pidiendo que calculemos de esta molécula su masa. ¿Cuánta masa tiene en total? Ok, yo por cuestiones de rapidez aquí he sacado la masa de las sustancias involucradas. Tú, si puedes y tienes la tabla periódica, irte más o menos acostumbrando a manipularla para, para poder acostumbrarte al uso de la tabla. Ok, dice el primer paso que hay que consultar la masa atómica gramos para cada elemento de la tabla periódica. Ojo, en algunas tablas viejas dice peso atómico.
Si tu tabla periódica dice peso atómico, tacháselo y ponele masa atómica gramo. ¿Sí? Porque ese era el tema que se usaba en 1900 antier, ¿verdad? Ya no se usa ese término. Hoy se conoce como masa atómica gramo. Ok, paso 2. Bueno, nuestras masas están aquí, ¿sí? De cada sustancia. Tú si tienes la tabla, pues la puedes consultar, ¿verdad? La puedes comprobar. Paso 2, multiplicar por los subíndices, que son los numeritos pequeños que dijimos. Esto se llama subíndice. Subíndice. ¿Sí? Fíjate bien, cada átomo, según indica la fórmula molecular. Entonces nosotros vamos a multiplicar la masa por este numerito chiquitito en cada una de las sustancias. ¿Cuántas sustancias tiene ese compuesto químico? Vamos a ver. 6, ¿Cuánto? 6 o 2. No le escuché. Repita, por. 6, no. 3. Sí, 3. Tiene 3. Deben de recordar esto. Un ejemplo. Vale. A ver, si tenés dudas sobre la simbología química, por ejemplo, vamos a ver este. Sí. Vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tengo aquí? Tengo litio. Y, por ejemplo, aquí tengo helio. Ajá, la regla dice que la primera letra en la tabla periódica va a ser mayúscula. De ahí las demás, porque hay sustancias químicas en la tabla periódica que tienen hasta 3. ¿Sí? Ok, entonces tengo este, por ejemplo, el mercurio. Ya. Ahora, la regla es bien clara. La primera letra va a ser la mayúscula y las que le acompañan van a ser minúsculas. En este caso, fíjate bien, tengo hidrógeno más azufre más oxígeno. Entonces, si la O te aparece mayúscula, entonces quiere decir que esta es una sustancia independiente, independiente e independiente. Mira. Ok, pero diferente hubiera sido un ejemplo. Un ejemplo. Digamos que tuviéramos eso. ¿Cuántas sustancias tengo aquí? 2, Solo 2. 2, Bien. ¿Y cuántas sustancias tengo aquí? 3, 3, ¿Cuántas sustancias tengo aquí? 1, Una. ¿Y aquí? 1. 1. Una. Muy bien. Excelente. Ok, ok, ok. Ok. ¿Por qué es importante conocer de química? Bueno, para aquellos que les gusta la medicina y sus aspiraciones son que ser un médico, ser un pediatra, ser enfermera o enfermero, pues sí es necesario, ¿verdad? Estas son las bases. ¿Sí? Hay una parte en la tarea, bueno, en una tarea de noveno que les dejé ayer, que ellos tienen que investigar, por ejemplo, la medicina nuclear. ¿Sí? Y eso está relacionado con elementos químicos que se le aplican a los pacientes para poderles hacer un examen. Por ejemplo, el bario, ¿sí? Por ejemplo, el yodo se inyecta para pacientes con cáncer. ¿Sí? Entonces, los médicos, ¿verdad? Obviamente tuvieron que pasar por todo este proceso que usted ahorita acaba de comenzar. Bien, el paso 3 es obtener la suma. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer el cálculo. Bueno, yo hago una tablita. La voy a hacer aquí. Ok, vamos a hacer la división. Esto lo hago yo. Usted si quiere no haga la tabla. Ahí lo puede hacer aparte. Yo aquí pongo la sustancia. Aquí pongo el número de átomos presentes. Y aquí lo voy a multiplicar por su masa. ¿Sí? Que en este caso, si se recuerdan, el símbolo de la masa, ¿qué letra tenía? Vamos a ver. A. Correcto. A. Sí, tenía A. Vamos a cambiar esto para que no nos confundamos. Entonces, aquí vamos a poner el número de átomos por el número A. Y aquí vamos a poner
Vamos a poner el total. Profe, ¿y por qué es A en vez de M? Fíjate que, digamos, son símbolos que se designan en química, ¿ya? Mm, Porque la M aquí se ocupa para otra situación. Es porque, digamos, la M ya tiene otro uso. Igual la N mayúscula y la N minúscula tienen un uso, o sea, no podemos, digamos, utilizar. Aunque esto es como álgebra. Tú puedes usar la letra que quieras. El problema es que aquí en química, al igual que física, matemática, para algunos es difícil, para otros es fácil. Para los que es fácil, bueno, por lo menos yo siento que en el caso mate ya están dadas las cosas, las fórmulas, aplicas la fórmula. El problema aquí en química y física es de que aquí son fenómenos, ¿sí? Y que cada fenómeno es diferente, ¿ya? Un ejemplo, vaya, tenés los casos de factoreo, esos no se mueven. ¿Sí? Desde que los inventaron siguen siendo los mismos. En cambio acá, yo no le puedo decir a usted, vaya, mire, calculémosle la masa atómica al ácido sulfúrico y calculémosela al agua y vamos a ver que es la misma. No es la misma porque son sustancias diferentes. Otro aspecto que también es muy importante es, yo tengo H2O, aquí es agua, y incluso esa no es la molécula del agua, la molécula del agua es esa, 2H2O. Ok, entonces, pero ¿qué pasaría si yo hago 2H3O? Eso ya no es agua, vendría a ser una especie de ácido nivel 3 en una escala de acidez. Esta. Okay, entonces, para que vean de que, por ejemplo, si es necesario, en química es difícil tratar de hacer llegar la respuesta. No se puede porque las sustancias tienen su propia naturaleza. Entonces, se utiliza la A por eso, ¿verdad? Porque es el símbolo que se le ha denominado. Ok, entonces, continuando aquí, vamos a dividir nuestra tablita en 3. Y le vamos a hacer una extra. ¿Cuál es la primera sustancia que está? Es el hidrógeno. Correcto. ¿Cuál es la segunda sustancia que está? Es el azufre. Y el azufre. ¿Cuál es la tercera sustancia? El Oxígeno. Ok. Ahora, si quieren podemos dividir esto aquí. Si quieren. Si no, pues no lo dividamos. ¿Sí? Por ahí, como ustedes quieran. Ahora, ¿cuántos átomos tiene presentes el hidrógeno? Tiene 2. No sé si lo habrán. El subíndice. 2. Por. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? 1. Esta me la puedo, ¿verdad? Porque es fácil de aprenderse. Solo vale 1. ¿Y cuántos átomos tiene presentes el azufre? ¿Tiene? 2. No. 1. Tiene 1. Si no tiene nada, se sobreentiende que tiene 1. Entonces, no tiene nada, entonces tiene 1. Por su masa. Bueno, ¿cuánto es la masa del azufre? Esta también hay que aprendérsela porque no cuesta. Esa vale 32. Y aquí por aquí la tengo también en la tabla. 32. Ahora, ¿cuántos átomos tiene presentes el oxígeno? 4. 4. 4. ¿Y cuánto es su masa? 16. ¿Sí? Y aquí también la tenemos. Ok, ahora hago los productos. 2 por 1, 2. 1 por 32, 32. 4 por 16 me va a dar 64. 64. Ahora sumo, ¿verdad? 2 y 2, 4 y 4, 8. 8, 3 y 6. 98. 98. Ahora, ¿qué unidad le vamos a poner aquí? Fíjense que antes se le ponía UMA. Ahora solo se le pone la U. Oye, solo le vamos a poner la U. Pero aquí, pues, obviamente ya todos aquí estamos aprendiendo que esto se llama unidad de masa atómica, UMA. Ok, ahora ya sabemos que en esa molécula, ¿sí? En esta molécula de ácido sulfúrico, tiene una masa de 98 UMAs. ¿Sí?
Esa masa de 98 UMA, digamos, es la cantidad de materia que ese cuerpo posee. Ok, ahora la masa de los átomos, ¿dónde está? Bueno, la masa de los átomos en la tabla periódica cada uno lo tiene. Sí hay una forma de calcular esa masa, oye. Se calcula con la 12ª parte del átomo de carbono. Esto es también, ¿verdad? Hipotético. Oye, esto es abstracto. 1/12. Vale, profe, ¿y cómo se calculó, por ejemplo, ese 32 del azufre? Bueno, se calcula con esta ecuación. ¿Por qué con esta ecuación? Lo que pasa es de que el carbono, los químicos determinaron que el carbono es como que la sustancia más importante en la molécula que tiene vida, ¿sí? Entonces, y todos los organismos que tienen vida o tuvieron vida van a tener presente el átomo de carbono. Entonces, se tomó como patrón de medida que el átomo de carbono iba a servir para calcular las masas de las demás sustancias químicas que aparecen en la tabla periódica. Oye, esta es la fórmula para poder encontrar este número. Hay otro proceso que hacer, ¿verdad? Aquí hay un número que hay que usar más, ¿verdad? Aquí, en este se le aplica otro número, pero eso no lo vamos a hacer nosotros. Oye, a nosotros pues nos interesa nada más esto, ya que la tabla periódica trae las masas del azufre, del cobre, del oro, de la plata, de todos los elementos químicos que en ella están. Lo que sí no están es la masa de compuestos químicos, por ejemplo el agua, ¿sí? En la del agua. ¿Quieren que calculemos la del agua o creen que con ese ejercicio ya está bien? No, profe, mejor explique. ¿Explico la del agua? Sí. Va, entonces supongamos que tenemos H2O, ¿sí? Ok, pero la molécula del agua es esta, los H2O. Pues aquí vamos a tener que esto se nos va a multiplicar. Entonces, para no complicarnos la existencia, pues no vamos a usar ese 2 hoy, ¿verdad? Solamente que hay que hablar con la verdad. Que esta no es la molécula del agua. Pero, digamos, es una forma de escribirla, eso sí. Ok. ¿Cuántas sustancias tiene? 2. Dos. Dos. Y vamos a tener el total. Entonces, aquí tenemos la sustancia, okay, la H y la O, el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? 2. Dos. Okay. Dos. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? 1. 1. 2 por 1, 2. 2. Dos. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno en esta molécula? 1. 1. Uno. ¿Cuánto es su masa? 16. 16. 1 por 16, 16. 16. Ahora, el total. ¿Cuánto es el total? 18. 18. Ok, 18U. 1. 18U. Así de fácil. Ok. Ok, entonces, no sé si tienen alguna preguntita. ¿Tienen alguna duda? Pregunten porque este es el momento, ¿verdad? Yo puedo subir los tutoriales, estén pendientes de mi canal, ahí tengo Profe, información. Díganme. mire, porque al encontrar la masa atómica, ¿por qué no se ocupa la fórmula que era como A igual a Z más N? Ah, porque aquella ecuación, bueno, es esta que estamos viendo aquí, solo nos va a servir nada más para encontrar electrones, protones y neutrones, nada más. Fíjate bien, de un elemento químico puro. Yo creo que tenemos que quedarnos hoy con esto. Fíjate bien, en la naturaleza o en nuestro medio, todo lo que nos rodea es materia. ¿Sí? Esa es la definición de lo que es materia. ¿Se recuerdan que les pedí que se aprendieran unos conceptos? Entre ellos estaba materia. ¿Qué es la materia? Todo lo que nos rodea. Ok. Y ahora eso lo vamos a aplicar aquí.
todo lo que nos rodea es química. ¿Por qué? Porque toda la materia está compuesta de química. Ahora, en la química, en el mundo químico vamos a tener dos situaciones así bien básicas. Vamos a tener las sustancias puras que no han sido combinadas y esas las vamos a ver en la tabla periódica. En algunos casos en la tabla periódica hay elementos que salieron de otros elementos, pero eso es otra cosa, como por ejemplo las tierras raras, donde están los actínidos, antánidos. Y luego vamos a tener la segunda cosa, que también es básico, que son las moléculas. Entonces, en nuestra mente hoy se tiene que ir, o se tiene que grabar eso, que en la química vamos a tener sustancias puras y vamos a tener sustancias compuestas. En el caso del ácido sulfúrico, eso es un compuesto, ¿sí? Porque tiene más de un elemento puro. Si ustedes se fijan, la tabla periódica se llama tabla periódica de los elementos puros, ¿sí? Así se tiene que llamar. Entonces, esa es la respuesta. Por eso no se puede aplicar esa ecuación a un compuesto químico. Esta ecuación solo se la puedo aplicar a un compuesto puro. Bien, no sé si tienen otra preguntita. Voy a explicar rápido lo del H2O, profe. La del H2O. Sí. ¿Volverlo a calcular? Por favor. Sí, claro. Bueno, lo vamos a hacer acá. Ok. Bueno, tener H2O. El compuesto H2O. Ok. Hacemos la tabla. La tabla, repito, no es obligación. Yo lo hago por fines de enseñanza, pero ustedes no lo pueden hacer. Aquí vamos a poner lo que es la sustancia involucrada. Aquí vamos a poner el número de átomos en los subíndices, multiplicándolos por el número másico. Aquí vamos a poner el total. Ok. Divido mi tabla según el número de sustancias. Hay dos sustancias. Primero es el hidrógeno, luego es el oxígeno. Ahora me voy a los números de átomos. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? Bueno, tiene 2. Lo voy a multiplicar por su masa. ¿Cuál es la masa del hidrógeno? 1. 2 por 1, 2. Ahora el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? 1. 1. Lo voy a multiplicar por su masa. ¿Cuánto es su masa? 16. 1 por 16, 16. Ahora hago la suma. El total me va a dar 18. 18 unidades de masa atómica. Bien, no sé si tienen alguna duda. Ok, entonces vamos a borrar por acá. Y pues tenemos ya casi un minuto. Vamos a la otra presentación. Hoy, como les digo, es bastante porque tenemos un atraso. Vamos a tratar de sacar. ¿Tienen otra clase después? Sociales. ¿A qué horas la lleva? A las 11. A las 11. 25. A las 11:25. Ok, entonces yo tomaré, quiero ver, bueno, sí, no me tomaré más de 15 minutos de la otra clase. Así que si se vuelven a conectar, porfa, en esta cuando se termine. Bueno, vamos a ocupar este espacio para alguna pregunta que ustedes tengan hoy. No sé si tienen alguna preguntita. Profe, ¿y cómo usted vamos a hacer actividad integradora? Sí, vamos a hacer actividad integradora. Es un experimento